Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal Documentales Universales Sin Límites. Hoy hablaremos de un tema muy interesante y útil para todos, especialmente para aquellos que quieren mantener sus alimentos frescos y deliciosos. Hay algunas variedades de alimentos que no deberías refrigerar si lo que quieres es conservarlos en óptimas condiciones. Si bien el frigorífico está diseñado para prolongar la vida útil de muchos ingredientes, no siempre es la mejor opción de almacenamiento. Por eso, no te vayas y mira completo este video, porque hoy te enseñaré los 10 alimentos que no deberíamos introducir al refrigerador. Además, te hablaremos sobre los huevos, para que entiendas mejor cuándo deberías refrigerarlos y cuándo no. Número 1. Los tomates. Empezamos con los tomates. Los nutricionistas dicen, cómete un tomate y no habrá quien te mate. Por regla general, los tomates frescos no deben introducirse en el refrigerador, porque la humedad y el frío rompen las paredes celulares de su pulpa, lo que hace que ésta se ablande y se ponga harinosa. Refrigerar los tomates es un error ya que altera su textura y sabor. La mejor manera de conservarlos es a temperatura ambiente, alejados de la luz directa del sol. Número 2. Las papas. Un detalle que es bastante desconocido es que el almidón de las patatas se convierte en un azúcar con el frío, por lo que adquieren una textura arenosa y dulce. Si no queremos que esto suceda, es mejor guardarlas en la despensa. Eso sí, lejos de la luz solar. Número 3. Ajo y cebolla. Aunque son muchos los que introducen ajo y cebolla en la nevera, tienen que saber que en la nevera vas a conseguir que pierdan parte de sus propiedades. Refrigerar los ajos puede provocar que se brote y se vuelva gomoso. Las cebollas necesitan ventilación para mantenerse frescas. Guardarlas en el refrigerador puede hacer que se pongan blandas y mohosas. Por lo tanto, deben guardarse en un lugar fresco, oscuro y seco. Número 4. El chocolate. El chocolate es una de las delicias gastronómicas favoritas de muchas personas y sobre todo frío. Por eso tenemos la costumbre de guardarlo en la nevera. Pues bien, el chocolate no se puede meter en el frigorífico, ya que las bajas temperaturas hacen que pierda su sabor y aparezca una capa blanca sobre él. Si no queremos comerlo duro y frío, debemos meterlo en un armario a temperatura ambiente. Número 5. El pan. Refrigerar el pan lo seca rápidamente. La razón principal es que los almidones de la miga se recristalizan, motivo por el cual provoca que el pan se ponga mucho más duro y pierda su sabor. Otra de las razones por las que tampoco se recomienda colocar el pan en el congelador es porque suele absorber los olores de otros alimentos y esto se debe a que es mucho más poroso, por lo que será fácil de absorber los olores de otros alimentos. Es mejor guardarlo en una panera o una bolsa de papel a temperatura ambiente. Número 6. El café.
El café absorbe los olores de su entorno, por lo que el refrigerador no es el mejor lugar para guardarlo. Mantén los granos o el café molido en un recipiente hermético a temperatura ambiente y recuerda, a quien madruga, un buen café lo ayuda. Número 7. La miel. La miel no necesita refrigeración y de hecho refrigerarla puede hacer que se cristalice más rápido. Guárdala en un lugar fresco y oscuro. Número 8. Los plátanos. La baja temperatura a la que están sometidos en el frigorífico hace que los plátanos maduren antes. Así como el tiempo que se va no vuelve, el plátano maduro no vuelve a verde. La piel del plátano reacciona ante el frío y genera de manera más rápida una sustancia que es la que hace madurar a los plátanos y los vuelve negros. Refrigerar los plátanos puede hacer que la piel se oscurezca y la fruta pierda su sabor. Es mejor dejarlos a temperatura ambiente hasta que estén maduros. Número 9. El aceite de oliva. Aunque es necesario que el aceite permanezca fresco, nunca debe caer por debajo de los 10 grados. Por lo que no se recomienda almacenar el aceite de oliva virgen extra en el frigorífico, ya que a 5 grados el producto se solidifica, perdiendo muchas de sus propiedades. Guárdalo en un lugar fresco y oscuro para mantener su sabor y consistencia. Número 10. Los aguacates. Es frecuente adquirir aguacates verdes en el mercado. No obstante, un error común es introducirlos en el refrigerador. El frío impide que el fruto se acabe de madurar. Por eso, al menos que tengas intenciones de guardarlos por mucho tiempo, es mejor tenerlos a temperatura ambiente porque esto lo hace madurar. Una vez maduros, puedes refrigerarlos para mantener su frescura por unos días más, pero no antes. Nuestro bono adicional, los huevos. Ahora, hablemos de un alimento que genera bastante debate, los huevos. ¿Debe refrigerarse o no? En muchos países los huevos se lavan y se desinfectan antes de ser vendidos, lo que elimina la cutícula protectora natural y los hace más susceptibles a la contaminación. En estos casos, es recomendable refrigerarlos para prevenir la proliferación de bacterias como la salmonela. Sin embargo, en otros lugares, los huevos no se lavan y mantienen su cutícula protectora. Estos huevos pueden almacenarse a temperatura ambiente sin problema. Si los compras frescos del mercado local o de una granja y no han sido lavados, es posible que no necesiten refrigeración. En resumen, si los huevos que compras están refrigerados en la tienda, es mejor mantenerlos en el refrigerador. Si no lo están y provienen de una fuente que no los lava, puedes guardarlos a temperatura ambiente. La clave es conocer el origen y el tratamiento previo de los huevos. Espero que esta aclaración les sea útil. Recuerden siempre asegurarse de la procedencia de sus alimentos para mantener su seguridad y frescura. Y ahí lo tienen, amigos, 10 alimentos que es mejor no refrigerar para mantener su sabor y textura óptimos. Y ahora sí, hemos cubierto todos los puntos importantes sobre los alimentos que no deben refrigerarse. Si llegaste hasta aquí, escríbeme la palabra hola para saber que lo viste completo.
Si les gustó el video, no olviden darle me gusta y suscribirse a nuestro canal Documentales Universales Sin Límites para más consejos prácticos como este. Cuídense y mantengan sus alimentos frescos y deliciosos. Gracias por acompañarnos. Soy Fabiola Rodríguez. Hasta la próxima.